Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle otra vez clic al enlace. Hoy propongo hacer algo ligeramente distinto a lo que hago normalmente en este espacio, que es elegir un título que me parece relevante por una u otra razón e intentar hacer una lectura de él. Hoy voy a hablar de una película que llega a carteleras, que no es parteaguas, ni mucho menos, pero que permite hablar de un género que ha sido muy popular en los últimos 40 o 50 años, que es el de las películas slasher, que a su vez son un subgénero del cine de terror. La película en cuestión es Ghostland o Pesadilla en el infierno, del director francés Pascal Augier. No me gusta mucho el título en español, pero voy a seguir refiriéndome a ella en español porque quizá eso les permite identificarla mejor en el cine o donde sea que la vean. El género slasher en términos generales presenta a un asesino, muchas veces anónimo, cubierto con una máscara, que asesina, valga la redundancia, adolescentes y lo hace con armas punzocortantes, hachas, sierras eléctricas, machetes, y lo aclaro porque estas armas provocan muertes sangrientas y esta también es una de las características del género. Títulos clásicos son Halloween de John Carpenter o Viernes 13 de Sean Cunningham o las secuelas, muchas secuelas de Pesadilla de la calle del infierno de Wes Craven o Se lo que hicieron el verano pasado de Jim Gillespie, por nombrar unas cuantas entre las decenas o cientos de películas slasher que existen. Un aspecto que ha sido criticado de este género es que muchas veces las víctimas adolescentes son mujeres, pero mujeres sexualmente activas, y esto se ha interpretado como un comentario moralino o misógino, moralino y misógino, por supuesto. No solo eso, sino que muchas veces quien salva al grupo también es una mujer, pero una mujer virgen, y esto refuerza el mensaje moralino y misógino. Pero más criticado aún es el hecho de que estas películas, que son regañonas con las mujeres sexualmente activas, a la vez las presentan de formas en que explotan sus cuerpos. La cámara es voyeurista, por así decirlo, y muchas veces en las escenas en las que están siendo torturadas o violadas o asesinadas lucen sexys, y esto por supuesto es un doble estándar, y es aquí en donde Pesadilla en el infierno propone una lectura diferente. Si logra o no anular el elemento misógino es algo que queda a discusión, pero como decía alguna vez al respecto de las películas con agenda o de las que no la tienen, yo sostengo que hay películas que no tienen agenda, como es este caso. Cuando hay oportunidad de que se den lecturas encontradas, entonces estamos ante una película que no le está imponiendo una lectura a su espectador. En esta película la premisa o la regla principal del género slasher se enuncia desde las primeras secuencias en boca de uno de los personajes. Sucede cuando hay dos chicas que son dos hermanas, Vera y Beth, que viajan con su madre hacia una casa en la que se van a instalar, donde recién falleció una familiar, y cuando hacen una parada en una tienda de periódicos, en fin, de lo que sea, una de ellas ve uno de estos periódicos, una de ellas que además es aspirante escritora de ficción de horror, y en este periódico se dice que hay un asesino suelto, un asesino que entra a las casas, asesina a las familias y les perdona la vida a las hijas, en caso de que existan hijas, y que las obligan a permanecer dentro de la casa cautivas. Esto resume básicamente lo que es el género, porque uno puede anticipar qué es lo que sigue. Así como esta primera regla se enuncia, la segunda es más bien sugerida y sucede cuando ya estas dos adolescentes llegan a la casa y una de ellas tiene su primera menstruación. En la mayoría de las películas las secuencias no son gratuitas, en el mejor de los casos, y esta es una película que no tiene una secuencia gratuita en ese sentido. Una película en donde una de las chicas tiene su primera menstruación, habla simultáneamente de sexualidad femenina y de virginidad, y esto nos permite saber que la película está consciente, y lo comparte con nosotros, está consciente de esta convención problemática del género. El resto se desarrolla de acuerdo a la fórmula del género, pero desobedece esta fórmula de una forma esencial. No voy a describir de qué manera en concreto, pero sí es en algo relativo a cómo presenta a sus mujeres. Y en este sentido es importante saber que Pascal Augier, el director, corresponde o pertenece a una corriente llamada Nuevo Extremismo francés, una corriente en donde el cuerpo se muestra de maneras extremas, a veces repugnantes o repulsivas, y que quizá tiene representantes más conocidos como Gaspar Noé o como Bruno Dumont, incluso Amat Escalante, vía Bruno Dumont, en tanto fue su tutor en los primeros años. Les voy a dejar en la descripción del video un par de textos. Uno habla de Gaspar Noé y de esta escuela, y otro de cómo esta escuela influyó en Amat Escalante.
Repito, esto quizá no anula el elemento misógino, pero sí le da una vuelta interesante en tanto lo que hace este director, y por eso era importante mencionar a qué corriente pertenecía. Sí, muestra a mujeres que son víctimas, pero le niega al espectador el placer de verlas de maneras que le puedan parecer atractivas, que sean objetivamente deseables, aunque subjetivamente uno tendría que no parecerle deseable a una mujer que está sufriendo. Desgraciadamente sí sucede. Hay un elemento grotesco en la presentación de las mujeres, pero no grotesco simplemente porque haya sangre involucrada. Ya verán a qué me refiero. Otro aspecto que me parece interesante de esta película de Pesadilla en el Infierno es que a partir de un juego de punto de vista plantea otra idea que también es bastante debatible y bastante cuestionable, y es el hecho de que la enfermedad mental o el sufrimiento generan buen arte. Vamos, no se pone en cuestión que el arte puede ser tabla de salvación de sufrimiento psicológico o de sufrimiento físico. La parte polémica o la versión cuestionable de esta idea es pensar que el mejor arte viene de artistas que vivieron en carne propia este sufrimiento. Es una idea que viene del romanticismo y en ese sentido no es casual que aparezca como personaje en esta película brevemente el escritor H.P. Lovecraft, que corresponde a esa corriente, al romanticismo, y que además es un hombre que sufrió de una infancia traumática. Pesadilla en el Infierno está en cartelera y, repito, no es una película parteaguas, pero si les gusta el género de horror y en concreto el género slasher, me parece que es una pieza que da para una buena conversación, y yo los espero aquí la semana que entra en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.